Y el título de este mensaje es La Iglesia del Dios Viviente. La Iglesia del Dios Viviente. Estamos cubriendo entonces la doctrina de la iglesia local. Una vez que una persona haya creído en Cristo para salvación de su alma, es importante asistir a una iglesia que cree en la Biblia. O sea, una iglesia que practica y predica lo que la Biblia dice. La gente dice, ¿cómo sé si estoy en una iglesia correcta? ¿Cómo sé cuál es la iglesia verdadera? Quiero decir una cosa. En primer lugar, nosotros los bautistas no tenemos el monopolio en la verdad. No somos la única iglesia que sostiene la verdad. Ahora, es mi opinión personal que la iglesia bautista es la más pegada a la doctrina. Así que si encuentro otro, yo me iría, lo invitaría que vaya conmigo también. Pero no somos la única. La iglesia debe predicar en primer lugar que la Biblia es su autoridad suprema, no hay otra autoridad, no sostiene credos, no sostiene ninguna declaración hecha por un hombre, sino que la Biblia es nuestra declaración. ¿Quién es Jesús en su iglesia? ¿Es Jesús Dios mismo, el Creador? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es Jesús en esa iglesia? ¿Es simplemente un profeta? ¿Es simplemente un buen maestro? ¿O es el Creador del universo? Debemos determinar con esa doctrina, esa verdad, si es una iglesia verdadera. ¿Cuál es el propósito de su iglesia? ¿Con qué fin está? ¿Se predica la Biblia? ¿Se enseña? ¿Es la predicación lo más importante? ¿Es lo principal en una iglesia? Mira, hay muchas cosas secundarias que practicamos, lo que es el compañerismo. A veces tenemos entretenimiento, hemos hecho eventos, usted lo ha visto, pero lo más importante es la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Sale a evangelizar? Simplemente al ver con esos 4 puntos, usted puede determinar si es una iglesia bíblica. La iglesia nueva testamentaria es una asamblea organizada de creyentes bautizados. Recuerde que la iglesia fue algo que Jesucristo mismo estableció. Él amó la iglesia y se entregó por ella. Le leo Efesios 5:25. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mira, aunque asistir a una iglesia no nos salva, es muy importante para Dios y es un punto vital, escuche, para su crecimiento cristiano, su crecimiento espiritual. Mire, si una persona no asiste a la iglesia regularmente y fielmente, no va a crecer, no se va a fortalecer. Mire, hay enseñanzas que se dan semana tras semana y hay alguna que usted necesita, y si usted no es consistente y constante, usted no va a recibir lo que usted necesita en el momento preciso. ¿Le ha tocado a usted que usted hasta cree que alguien le dijo al pastor algo de su vida? ¿Y quién le dijo? Y lo está diciendo por mí. Mire, es el Señor obrando en usted. Cuando usted asiste a la iglesia regularmente, constantemente va a sentir ese sentimiento. Qué bueno, es bueno que usted sienta que Dios le está hablando. Si usted quiere madurar, crecer, usted debe ser fiel a la casa de Dios. ¿Qué significa ser fiel a la casa de Dios? Siempre que las puertas estén abiertas y haya un culto o servicio, usted debe estar presente allí. Una iglesia bíblica es más que un edificio. El lugar donde los cristianos se reúnen en Barea puede ser en casas, puede ser en oficinas, puede ser en un templo. Hay unas iglesias enormes y qué bendición que algunas pueden tener comodidad y cosas así. Pero lo importante de la iglesia es un pueblo que se reúne o se congrega para ser estimulados al amor. Mire lo que dice Hebreos 10:25. Estamos ahí. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. O cuán importante es congregarnos, reunirnos como iglesia. Hay muchas bendiciones. Ahora, en este pasaje, la iglesia se le llama la iglesia del Dios viviente. Mire 1 Timoteo 3:15 ahí en su Biblia, o creo que hasta aparece ahí en su bosquejo. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, mire, del Dios viviente. En este estudio vamos a ver una de las doctrinas más confusas y malentendidas de la Biblia. La gente tiene muchas ideas acerca de lo que es una iglesia. Unos piensan que es un edificio, hasta tienen catedral y un lugar para adorar. Otros piensan que la iglesia es una denominación. Nosotros no somos una denominación. A veces la palabra denominación significa que hay una jerarquía, donde hay una iglesia madre que controla. Ellos no dicen que controlan, pero es lo que hacen. Controlan a las otras iglesias, controlan sus finanzas, controlan lo que dicen y lo que no pueden decir. Ellos colocan a una persona y la mueven. Yo trabajé en un banco así. No me acuerdo dónde estaba, creo que estaba allá en el sur de Estados Unidos, en el otro lado del este.
ellos colocaban a personas para ser encargados de una región como California, y los de la región colocaban a los gerentes, y bueno, no le parecía a este y lo quitaba y ponía otro. Eso es lo que hacen las denominaciones. Una persona que está bajo una denominación no está sujeto a la cabeza, no puede tener una visión bíblica, tiene que seguir lo que le está diciendo desde arriba. Y nosotros no somos una organización humana, no somos una denominación, no somos una iglesia universal. Y mire, y no importa a veces cuál sea su nombre, si se llama Iglesia de la Comunidad, si se llama Iglesia Bautista, si tiene las cosas esenciales bíblicas que predica la Biblia, predica lo que es evangelismo, predica la salvación por fe, es una iglesia bíblica, es una buena iglesia. Y le quiero decir, no toda iglesia bautista es una buena iglesia. No toda iglesia bautista enseña la verdad. Hoy, usted puede ver en Brasil hay iglesias bautistas donde están pastoras. Las mujeres en la iglesia tienen su lugar muy importante, pero no para pastorear. Y la iglesia en Brasil, la iglesia bautista en Brasil, o las iglesias bautistas, la mayoría ya son pastoras, mujeres. Es algo que la Biblia enseña algo contrario o diferente. Ahora, queremos hacer a un lado las nociones para determinar lo que dice la Biblia acerca de la iglesia. Vamos a ver entonces 3 características vitales sobre la iglesia local en este pasaje de 1 Timoteo 3:15. En primer lugar, le llama ahí la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. 1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es? ¿Qué dice ahí? La iglesia del Dios viviente. Ahora, la palabra iglesia habla de una asamblea. Escriba ahí, la iglesia es una asamblea. La iglesia es una asamblea. El pasaje dice, la iglesia del Dios viviente. La palabra iglesia o iglesias se encuentran 114 veces en el Nuevo Testamento. Y el origen de su palabra en el griego es eclesia. La palabra eclesia sostiene solamente un significado. Es una asamblea llamada aparte para un propósito específico. Tiene sus raíces en la democracia de las ciudades o estados de los griegos, cuando un heraldo convocaba a los ciudadanos a una junta de negocios. O sea, es una congregación. Y en Mateo 16:18 el Señor no cambió ese significado de la palabra eclesia, sino que simplemente le llamó mi eclesia, mi iglesia, en Mateo 16:18. Estamos ahí. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y es por eso que la iglesia del Nuevo Testamento es la asamblea del Señor. Ahora, quiero nada más mostrarles en la Biblia algunos pasajes que esta asamblea debe ser local. ¿Qué significa eso? O sea, la gente no puede reunirse en un lugar a la vez y estar en otra parte del mundo. Porque hay quienes a veces hablan de un concepto llamado de la iglesia mística, la iglesia universal, la iglesia espiritual. Y a veces la gente habla de la iglesia como que nada más es una iglesia. Pero la Biblia habla de muchas iglesias. Ahora, voy a leerle pasajes, hermanos, simplemente voy a leérselos. Si ustedes están listos para ponérselos, usted puede ver en la pantalla los pasajes y usted ve que hay una ubicación. Hay un lugar geográfico para cada iglesia. Romanos 16:1 dice, os recomiendo de más a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa o sierva. ¿De dónde dice ahí? La iglesia en Cencrea. 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corintios. Vemos que son 2 iglesias. Uno está ¿dónde? En Cencrea y la otra está Corinto. Ahora 1 Corintios 16:1 dice, en cuanto a la ofrenda de los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. ¿En dónde dice? En las iglesias plural. Mira la palabra plural, iglesias de Galacia. Más abajo en el 19, dice la Biblia, las iglesias de Asia. Entonces, ¿hay más de una iglesia o hay solamente una iglesia? Hay muchas iglesias, hay varias iglesias. 2 Corintios 8:1 dice así, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado, ¿a qué dice otra vez? Las iglesias de Macedonia. Entonces, estamos tratando de entender que la iglesia es una asamblea donde la gente se puede reunir. No podemos decir que es una iglesia universal y todos somos parte. No, porque no todos nos hemos reunido. No nos podemos congregar. Un día nos vamos a congregar en el aire y estaremos con el Señor y seremos ahora sí una iglesia sola. Por lo pronto, las iglesias se hablan por su ubicación geográfica. Mire que dice Colosenses 4:16. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea, ¿en dónde dice ahí?
en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea leas también vosotros. Primera Tesalonicenses 1:1. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Primera de Pedro 5:13. Dice, la iglesia que está en Babilonia. Ahora usted ahora llega a Apocalipsis y miremos lo que dice Apocalipsis 2:1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Después dice el 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Pues vamos al capítulo 3, versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y finalmente el 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Entonces vemos que la asamblea debe ser local. Existe la iglesia local, no la iglesia universal. La palabra universal, otra palabra es católica. La iglesia católica es una iglesia universal. Entonces dicen que es una iglesia donde hay la madre iglesia. No, la Biblia habla siempre de iglesias locales individuales. Ahora hay quienes van a criticar, entonces ustedes creen en muchos cuerpos, hay cuerpecitos, el cuerpo de Cristo está dividido. No, es que usted tiene que entender, cuando la Biblia habla también que el hombre debe amar a su mujer. ¿Cuántas mujeres tiene el hombre? Tiene uno. Entonces la analogía es personal. Cada quien debe pensar en su iglesia como una iglesia local. Nosotros aquí somos el cuerpo de Cristo. Otra iglesia ya es el cuerpo de Cristo. Y un día estaremos juntos y seremos simplemente ahora un cuerpo entero de todos los salvos y redimidos. Pero por lo tanto, la Biblia habla de iglesias locales, iglesias diferentes en su diferente ubicación y geografía. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la iglesia también debe ser visible. La gente no puede reunirse y no ser vista. O sea, muchos quieren hablar de la iglesia invisible. Esto les permite entonces de pasar de círculo a círculo, decir, bueno, a cabo somos la iglesia. Y así llegó un hombre a nuestra iglesia, estuvo por unos meses, ya se iba. ¿Y por qué te vas? Bueno, porque la iglesia es invisible y yo creo que tengo libertad de irme y no se compromete en ninguna iglesia. No se compromete a la iglesia de Dios en ninguna parte. Todas las iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento eran visibles. Mira lo que dice Filipenses 1:27. Aquí Pablo expresa cuánto desea, verles. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que que vaya a veros. O sea, tiene que ser visible. Quiero ir a verlos. Ahora la iglesia tiene que ser también organizada. Una asamblea no es una turba. O sea, no es una muchedumbre de personas ahí desorganizadas. La palabra asamblea implica organización. La Biblia le llama un cuerpo en algunas ocasiones. Un cuerpo está compuesto de órganos que están organizados en un organismo que tiene un propósito. Así le dice Colosenses 1:8, nos dice que la iglesia es como es el cuerpo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pues Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces la iglesia debe estar organizada siguiendo la jefatura ¿de quién? De Cristo. Yo no soy la cabeza de esta iglesia. Ningún hombre puede ser cabeza. No hay tal vicario de una iglesia. La palabra vicario significa que está en lugar de Dios. Cuando el Señor se fue, ¿a quién dejó en su lugar? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en ese sentido es el vicario de Cristo. Y nosotros tenemos que seguir la jefatura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí está, nosotros seguimos la palabra de Dios. No seguimos a un hombre falible, pecador, como todos nosotros. Simplemente la iglesia está organizada siguiendo a su cabeza y nosotros somos su cuerpo. El cuerpo humano no es solamente un ensamblaje de muchas partes, pero ¿está el cuerpo humano constituido por un montón de piel, carne, nada más así? Por supuesto que no. Tiene que estar unido de acuerdo a un plan y diseño que Dios hizo. La Biblia le llama también casa, una casa o un edificio. 1 Timoteo 3:15, estamos leyendo, dice que es la casa de Dios viviente. Un edificio, usted vive en un edificio. Es un ensamblaje también, pero no es nada más de cualquier material, tiene un diseño. Mira lo que dice 1 Corintios 3:9, estamos ahí. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. ¿Qué dice al final ahí? Edificio de Dios. Entonces estamos viendo que una asamblea debe estar organizada, tiene un propósito, pero también debe ser constituida. ¿Qué significa eso? Esto quiere decir que debe ser hecha de los componentes correctos. Debe estar compuesta de personas salvas y bautizadas. Y eso yo a veces le digo a algunas personas, se pueden ofender, pero del punto de vista que vengo es bíblico.
Una iglesia que predica que la salvación no es por fe y gracia, no es una iglesia, es una turba. Es solamente una muchedumbre de personas que se juntan y piensan que están alabando a Dios. Lo hacen muchos en su ignorancia, no saben ni qué están haciendo, ni saben ni a dónde van. Entonces no le podemos llamar literalmente una iglesia. La iglesia está constituida, escuche, de salvos y bautizados. Debe estar compuesta de personas que han creído en Jesús. Si vemos el modelo en Hechos 2:41, que dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron. ¿Pero a qué se añadieron? Se añadieron a un grupo de 120. Ahora, algunos dicen cuándo nació la iglesia. Yo creo que Jesucristo estableció su iglesia. Tenía todos los componentes. Tenían la palabra, tenían el Espíritu Santo. Dices, recibir el Espíritu Santo. Entonces, ellos añadieron a este grupo de creyentes. Entonces, esos se añadieron. ¿Qué tuvieron que hacer para ser añadidos? Ahora tienen que ser salvos y bautizados y después serán añadidos. En Hechos 2:47 dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía otra vez? Añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes? Los que habían de ser salvos. Entonces, ¿de qué se compone una iglesia? Una iglesia bíblica de gente salva. Esta es la única manera bíblica en que una persona puede ser miembro de una iglesia bautista como la nuestra. Primero es salvación y después es el bautismo. Entonces, ¿qué es una iglesia? Es una asamblea organizada de creyentes bautizados. Vimos ahí, la iglesia es una asamblea, pero en segundo lugar, vemos la iglesia es posesión de Dios. La iglesia es posesión de Dios, le pertenece a Dios. 1 Timoteo 3:15, nuestro pasaje principal, dice: para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, ¿de quién? Del Dios viviente. Este título, Dios viviente, tiene una rica tradición arraigada en el Antiguo Testamento. El Dios viviente aparece a través de todo el Antiguo Testamento, porque nosotros creemos que nuestro Dios es vivo. Nuestro Dios es el Dios verdadero. No dicen, pues, ¿cuál Dios tiene la razón? Bueno, nuestro Dios. Pero ¿qué tal el Dios de aquellos? Está muerto. Pero ¿qué tal el Dios de aquellos? Mi Dios me dice que no hay otro fuera de Él. No conozco otro, dices. Entonces nosotros somos la iglesia del Dios viviente, del Dios verdadero. Algunos dirían, pues, tú te basas en tu Biblia, es un argumento circular. Dios te bendiga, así me gusta. ¿Te gusta a ti? ¿No te gusta? Yo así lo creo. Tú sigue tu camino. Pero yo creo que esta iglesia es la iglesia del único Dios verdadero, el Dios viviente. ¿Quién fundó la iglesia? ¿Quién la construyó o edificó? Bueno, Mateo 16:18 dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué dice? Mi iglesia. Ahora, algunas personas dirían que él edificó la iglesia sobre Pedro. Y yo no comprendo, yo no sé cómo la iglesia tradicional católica se apropió de Pedro y lo hicieron el primer papa católico. Bueno, no, yo no lo puedo, yo no veo, hay muchos, el eslabón está perdido, porque el que llevó adelante la iglesia de los gentiles, ¿quién fue? Fue Pablo. Pablo fue el que llevó el evangelio a todo el mundo, lo llevó hasta por sus esfuerzos, llegaron hasta Roma, donde según se estableció ya la primera iglesia cristiana, dicen según ellos. Pero lo que le estoy tratando yo de explicar es que Jesucristo edificó su iglesia. Sobre esta roca se refiere a Él. Pedro mismo dijo que Jesús es la roca viva. Cristo es la principal piedra. En Efesios 2:20 dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién? Pedro mismo dice ahí, ¿verdad? No, Jesucristo mismo. ¿Qué es la piedra del ángulo? Cuando usted y yo vemos la construcción de un edificio el día de hoy, primeramente tienen que tener un fundamento. Y viviendo en California se requiere un fundamento muy fuerte. Y hay tanta inspección, o sea, se tarda más para pasar inspección del fundamento que el resto de la casa. ¿Por qué? Porque vivimos en un lugar donde hay muchos temblores. Entonces debe haber un buen fundamento. Trabajaba yo con un hermano en la iglesia y habían detenido el trabajo porque los inspectores observaron que había grietas en el fundamento. Y decían, como hay grietas en el fundamento, hicieron que removieran todo el fundamento, todo el cemento, y poner nuevo. Y el hermano andaba bien frustrado porque ya se estaba atrasando el trabajo. Pero eso nos deja saber que sin fundamento, ¿qué pasa con el edificio? Peligra. Y hay lugares, ya en Haití, ahorita hace poco, otro temblor.
¿Se acuerdan hace años tantos temblores y está pegadito a la República Dominicana y no le pasa nada allá? Pero ahí Haití se desmoronan, los edificios del gobierno se desmoronan. ¿Por qué? Porque hay mucha gente estafando y no construye bien. Usted ve allá en China, hubo un temblor grande, más de 100,000 personas murieron en un solo día. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los que murieron eran niños, estudiantes en escuelas construidas por bambú sin fundamento. ¿Puede imaginarse un edificio de 4 plantas de puro bambú? Y viene el temblor, pues sacudió completamente a los edificios y todos los niños murieron, muchos fallecieron. Entonces el fundamento es muy importante. La Biblia nos enseña que Cristo es el fundamento de la iglesia. Él es ¿por qué le llaman la piedra del ángulo? Porque en los tiempos de Cristo, para construir una casa, buscaban una piedra fuerte y grande. Y de allí empezaban a construir alrededor de esa piedra, y era su fundamento de ellos, era en el ángulo. La primera iglesia bautista de Long Beach, donde salimos, tienen la piedra del ángulo, pero eso lo hicieron nada más por ceremonia. Pero lo que hacen es que de esa piedra empiezan a deconstruir y se sostiene. Cuando vengan los vientos, vengan las aguas, como dice la Escritura, se mantiene firme. La iglesia le pertenece a Él, Él la fundó, Él la construyó, Él es la piedra principal. No fue el apóstol Pedro, porque Pedro metió la pata muchas veces. Usted puede nada más observar a Pedro. Pedro tenía que ir a todo el mundo. No estoy criticando, no soy tan malo con Pedro. Pero cuando Pedro fue enviado a todo el mundo, él se quedó en Jope. ¿Sabe qué tan lejos es Jope? Son 30 millas de Jerusalén. Dios lo mandó ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y ahí va el Señor dando una visión. Y dice, le recuerda, tú tienes que ir hasta lo último de la tierra. Y aún obedeció. Aún así no obedeció. Y cometió varios errores. También Pablo, no estoy tratando, y yo mucho más que ellos. Lo que estoy tratando de decir es que no puede una iglesia caer sobre un hombre, porque el hombre es falible, comete errores. Ahora sí hay un hombre perfecto llamado Jesús. Él es la piedra del ángulo. Él es la roca. Y sobre él fue edificada la iglesia. Ahí le dice en Corintios 3:11 que Él es el fundamento de los creyentes, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién? Jesucristo. Y la Biblia le llama la iglesia de Cristo en Romanos 16:16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias ¿de quién dice ahí? De Cristo. Entonces esta iglesia, aunque se tiene una etiqueta, y yo ya he enseñado por qué nos llamamos bautistas, si usted quiere aprender puede buscarlo, quizás enseñaré en otra ocasión. Pero la etiqueta es una postura doctrinal. Tenemos distintivos de una iglesia bíblica y tenemos también otros principios fundamentados en la palabra de Dios. Pero aparte de eso, esta iglesia es iglesia de Cristo. Le pertenece a Cristo. ¿Por qué? Porque Él se dio por la iglesia. En Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En Hechos 20:28 nos dice que Dios compró a la iglesia con su sangre. Por tanto, mirad por nosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, o la iglesia de Dios, la cual Él ganó, ¿con qué dice ahí? Con su propia sangre. Vimos en primer lugar la iglesia del Dios viviente. Vimos que la iglesia es una asamblea y la iglesia es posesión de Dios. En segundo lugar, le llama aquí la casa de Dios. La casa de Dios. 1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo conducirte. ¿En dónde dice ahí? En la casa de Dios. Hay gente que dice que no les gusta que digamos vamos a la iglesia. No podemos ir a la iglesia porque es una reunión. Pero mire, la casa de Dios es un lugar, el edificio es un lugar. Yo creo que sí, se le puede decir, no hay problema. Yo no sé por qué la gente hace gran cosa de esto, pero aquí se le llama casa. ¿Pero por qué se le llama casa? Podemos decir que la iglesia es casa de Dios, mora Dios aquí. Es como el templo, reemplazó el templo que era la casa de Dios. ¿Qué piensa usted? ¿O usted cree que implica algo más espiritual en vez de algo físico, algo material? Mira lo que dice Hebreos 3:6. Pero Cristo, como hijo, ¿sobre qué dice ahí? Sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces, ¿qué es la casa? Nosotros otra vez. La casa de Dios, nosotros podemos dedicar. Bueno,
rentado, podemos dedicar este lugar para el servicio, para así llamarle la casa de Dios. Pero muchos, cuando compran una propiedad, construyen una iglesia, la dedican para las cosas de Dios, le llaman la casa de Dios. No hay nada malo en ello. Le dicen algunos la casa de oración, ¿se acuerdan de eso? Pero aquí este pasaje sí nos implica, en primer lugar, habla de la familia de la fe. La iglesia, casa de Dios, es la familia de la fe. Todos vivimos en diferentes lugares. Algunos quizás tienen una casa, otros rentan un apartamento, otros una recámara, otros un sofá. Pero es tu casa. Cada quien tiene una casa y es hogar. Entonces, para ser parte de esta casa, por ejemplo, la familia Ayala, usted tiene que ser mi familia. Yo no permito a nadie vivir en mi casa si no es mi familia. Puede pasar alguien ahí por unos días, pero que viva en mi casa, solamente yo, mi esposa y mis hijas. Ahora, dado caso que ya mis suegros envejezcan y necesiten ayuda, ellos van a ser parte de mi casa. Pero tiene un primo, un hermano ahí, no, unos 3 días, arréglate y sigue tu camino. Para ser parte de la familia de la fe, se requiere ser creyente, familia de Cristo. Gálatas 6:10 dice así: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente, ¿a quién dice ahí? A los de la familia de la fe. Entonces, ¿quiénes son los de la familia de la fe? Gálatas 3:26 dice así: porque todos sois hijos de Dios. ¿Por qué dice ahí? Por fe en Cristo Jesús. O sea, los hijos de Dios son los que creen en Jesús. No todos son creyentes en Jesús. Algunos creen en Jesús, pero no lo han creído como el único y suficiente Salvador. Entonces no han sido parte de la familia de la fe. En Juan 1:11, si me acompaña, Juan 1:11 al versículo 13. La Biblia dice que Jesucristo vino a lo suyo y lo suyo no lo recibieron. El 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué cosa? Hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la condición para ser hijo de Dios? Hay que creer en Él. La palabra aquí dice recibirlo. El 13 dice: los cuales no son engendrados o nacidos de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Mire, hay personas que yo he hablado, toco su puerta, me dicen: yo soy cristiano y yo voy al cielo. Oh, qué bendición. ¿Qué tienes que hacer para ir al cielo? Mi papá es cristiano. ¿Sí me han dicho? Entonces piensan, como ellos nacieron en una cuna cristiana, entonces ellos también son cristianos, por ende ellos van al cielo. Pero este pasaje está diciendo: nadie es engendrado en la familia de Dios por sangre. O sea, aquí está aplicando a los judíos. Los judíos decían: nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan aquel lugar, en aquel pasaje que dice: nosotros somos hijos de Abraham? Él dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque no creían en Jesucristo. Él dijo: él puede levantar hijos de estas piedras si él quisiera. Pero para ser hijo de Dios se requiere no nacer de un linaje físico o en la sangre, es del linaje espiritual, el padre Abraham, por la fe. Mire lo que dice Efesios 2:19. Esto nos hace miembros de la familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué dice ahí? Miembros de la familia de Dios. Note que primero dice conciudadano. Ahora, a mí me encanta nuestra iglesia. A veces cuando voy a lugares como México, que no están acostumbrados a ver gente de otros países, yo les cuento, en nuestra iglesia tenemos hermanos de Guatemala, de la República Dominicana, de Perú, hay hermanos del Salvador, hay hermanos de ¿dónde? Hay hermanos de Colombia. Y dicen: ¿a poco? ¿Y cómo son? No conocemos. ¿Son buena onda? Son como todos. Aún tenemos la bendición de ver más allá de nuestra nacionalidad y nuestra ciudadanía. El cristiano no debe ver ya así, no debe pensar en fronteras así. No estoy abogando también en fronteras abiertas, no me malentienda, pero simplemente estoy hablando del cariño y el amor y preocupación que debemos tener unos a otros y no decir: no, porque ese salvadoreño no lo voy a hablar. Bueno, no, alguna vez lo he discriminado yo, hermano, usted. ¿Qué pasó? No, nunca. No, yo. Oh, dije yo. Bueno, ¿de cuándo? No, nunca. Yo digo a mis hijas también: mire, a mí no me importa de dónde sea el muchacho, el hombre con que se van a casar. Puede ser
hispano, mexicano, asiático, blanco, morenito, chinito, lo que sea, con que seas salvo y ame a Dios. Pero si hay algunos que han dicho, mira, no, tú cásate con uno como nosotros. No, hermanos, ya no debemos pensar así. Cásate con alguien blanquito, así como tú. No, si es más oscurito, más blanco, lo que sea. Si ama al Señor, así debe ser. Bueno, estamos viendo. Algunos niños les digo, ¿te gustaría casarte con alguien así? No, está bien, son niños. Pero ¿dónde vienen esas ideas a veces? Entonces, ¿cuál es la meta? Que amen a quién? Que amen a Dios. ¿Habrá quizás racistas entre nosotros? Ok, vale que no, hermano, porque somos conciudadanos de los santos. Aunque tenemos ciudadanía aquí, tenemos una ciudadanía allá en el cielo. Ahora yo sé que quizás, mira, yo tenía algunos hermanos, yo entiendo, pasaron por México, los hicieron una vida de infierno. Entonces llegan aquí y pues tienen ese resentimiento que es natural. ¿Me explico? Y algunos tienen ese desprecio que porque ese es el rancho y eso ya no debe suceder. Especialmente nuestros países son más clasistas también, de clases. Tú eres de esta baja clase. Ustedes han visto a mamá, mi mamá, pues ella tiene, pues es blanca, tiene ojos verdes. Pero cuando fue a estudiar, como ella vino de rancho, le llamaban la India. Una mujer que era más oscura, que le decía la India. ¿Por qué? Por el clasismo que hay. No debe haber así. No debe haber que una iglesia en el barrio rico, en el barrio pobre, y tú eres del pobre, tú estudias al pobre y los ricos van allá. Eso no debe suceder así. En el libro de Juan había un hombre así, que si no entrabas bien vestido y no estabas bien presentado, te sacaban. Santiago decía que ahí entraba uno con ropas andrajosas y lo hacían sentar ahí en el piso. Imagínense, oh hermano, usted siéntese aquí. Sentado ahí, sí, ahí. Hermano, este tiene un anillo nuevo, mira, siéntate acá enfrente, hermano. Así no debe ser, ¿verdad que no? Bueno, es nomás una aplicación, porque mire, somos miembros de la familia de Dios. Todos somos igual a los ojos de Dios. Entonces, como somos parte de la familia de Dios, ¿qué pasa cuando no andamos como hijos obedientes? Hay disciplina. Mire lo que dice 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo que el juicio comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios. Imagínense. Dios va a juzgar a este mundo, pero Él va a empezar su juicio ¿por dónde? Dice este pasaje. ¿Y quién es la casa de Dios? Somos nosotros. Así que no penséis que porque usted es hijo y usted es miembro, que usted ya tiene licencia para andar pecando y haciendo. No, el juicio comienza con la casa de Dios. Vimos ahí la familia de la fe, pero escriba también el siguiente, una conducta correcta. Cuando uno va a una casa, ahora sí quiero mostrarle lo que es visitar una casa, hay una conducta correcta, una manera de conducirse. Dice 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes, ¿qué dice? Conducirte. ¿Qué significa conducirse? Habla de comportarse de una manera determinada. Aquí le habla Pablo a Timoteo, que él debe aprender a conducirse bien como un pastor. Ahora, ¿usted cree que debe haber una conducta? ¿Usted tiene expectativa de cómo se debe conducir un pastor? Creo que sí, ¿verdad? ¿Usted cree que hay una conducta de cómo debe conducirse un presidente? ¿Recuerda cómo se conducía el otro? Ya se me olvidó el nombre del otro. Pero aunque tenía, en mi opinión, muchas buenas políticas, su conducta lo echaba a perder. Su forma de ser, su forma de hablar, que era bully, daba sobrenombres y todo eso. Pero mire, yo no estoy abogando en ni un partido ni nada, pero en mi opinión, él tuvo buenas políticas del beneficio del país, de nuestro país. Y le digo que a él lo crucificaban cada vez por las cosas que decía. Una conducta que no era como un presidente, no actuaba como un presidente. Así decían, esa era la acusación. Entonces hay una conducta, una manera de comportarse de un pastor. ¿Usted cree que también una manera de conducirse de un miembro de una iglesia, de un creyente? Cuando venimos a la iglesia debe haber cierta manera de actuar en la iglesia. O sea, no venimos a un campo de parque, ¿verdad que no? No venimos a un lugar de juego. No estamos viniendo quizás ni siquiera una escuela. Nuestra actitud debe ser muy diferente. Recuerde que la iglesia es la casa de Dios, el lugar de reunión. Todos los creyentes deben conformarse a esa identidad. Mira lo que dice 1 Corintios 14:10. Pero hágase todo, ¿cómo dice ahí?
decentemente y en orden. La manera que nos comportamos es importante. Ahora mire, le voy a dar brevemente una lista de cosas prácticas, pero yo creo que voy a tener que dedicar un mensaje entero porque yo lo he predicado antes, pero voy a tener que volver a enseñar cómo debemos comportarnos en la iglesia. Primeramente, mire, venga con una buena actitud. Salmo 122:1 dice, yo me alegré con los que me decían. ¿Qué dice después ahí? A la casa de Jehová iremos. Entonces, ¿cómo iban estos a la casa de Dios? Alegres, con una buena actitud. Entonces, mire, yo sé que hay ocasiones donde por el trabajo nos impide ser puntuales, pero aquí tengo que ser puntual. ¿Qué significa ser puntual? Mire, si es un jueves, yo entiendo que a veces hermanos manejan de lejos y tienen que arreglarse y tienen que hacer algo rápido, y si llega tarde, no, pero ¿qué tal el domingo en la mañana? No está trabajando. Y dice, es que es muy temprano, a las 10. ¿A qué horas entra el trabajo el lunes? Algunos a las 7. Pues tiene 3 horas más. Aprenda a ser puntual. Es la casa de Dios. Cuando alguien va a corte, llega temprano. Dice, pues que es el juez, me va a juzgar si llego tarde. Va a tirar mi caso por la ventana y voy a perder mi caso. Entonces voy a llegar. Pero a la casa de Dios no es así. Porque no estás pensando que es la casa de Dios. Estás diciendo, los hermanos van a cantar ahí un rato. Yo voy a la predicación. Es importante la adoración, el canto, todo eso también es importante. Por eso usted tiene que también cantar con gozo. Cante con alegría. Cante fuerte. ¿Te acuerdas cómo cantaba ahí sus músicas de Paquita la del Barrio y todo? Y lo cantaba fuerte y andaba ahí tratando de ser como Juanga y todo. Y le echaba ganas. Pero en las cosas de Dios a veces no queremos cantar. Ahora, quizás usted no creció cantando y canta pues no tan bonito. Usted cante. La Biblia habla de cantar con alma y voz, pero usted solamente tiene alma. Usted cante con el alma. Pero mire, pero cante. Nuestros hijos aprenden a cantar y empiezan a agarrar el tono. Algunos no tienen tono. Usted los escucha y dice, ¿qué estás cantando? Pues el himno es un tono completamente diferente. Mire, hermanita, si su esposo canta feo, déjelo. Si su esposa no canta tan bien, déjela también. Que alabe al Señor y que cante con júbilo. Pero cante, eleve su voz, cante al Señor. Muestre interés en el servicio. Esté atento. Nuestra manera de sentarnos habla mucho. Miren, nada más les doy un ejemplo. ¿Me traes así, hermano, por favor? Yo sé que esto no lo quiero aplicar tanto ahorita, pero les doy un ejemplo. Si usted ve a una persona y la persona está así, ¿qué está diciendo? ¿Está interesado en lo que está pasando? Y si está así, y si de pronto se pone así, yo no dije nada. A lo mejor estaba así porque tengo un dolor de espalda, ¿verdad? Pero mire, nada más le estoy diciendo que a veces la apariencia tiene mucho que decir. Y le digo, entonces usted esfuércese porque puede ser piedra de tropiezo a otro. A mí no me afecta. Algunos me han explicado, tengo esto, que yo entiendo, pero no todos lo entienden. Usted tiene que mostrar interés. Salga solo cuando es necesario. Las mamás tienen que salir, usted salga, hermanita. Usted no se preocupe. A veces los niños hagan ruido. A mí no me molesta que hagan ruido. Estamos en la iglesia donde hay niños. Mire, si usted se enoja que alguien hace ruido, usted tiene que mejor humillarse un poquito y saber, el niño está en la iglesia. La iglesia es para niños también. Y si hermanita tiene que salir, usted salga, no se preocupe. Nadie va a decir, aquí nadie sale. El que sale ya no entra. No, usted salga. Pero mire, pero así otros, los que no tenemos que salir. Algunos nada más que, voy a salir para estirarme. No, mejor aguántese. Usted se queda bien sentado mirando una película de 3 horas. No puede aguantar predicación de 40 minutos. Pues, el problema está en el corazón, falta de interés. Esté atento al mensaje. Diga amén. Está bien decir amén. Es la única palabra. Varón, usted puede decir amén. Las hermanas tienen que callar en la congregación. Pero el varón debe decir amén. Ahora, también hay una manera propia de decir amén. Amén. No, nada de eso. Mira, está donde lo hacen por molestar a otros nada más. Y empiezan a predicar, no, y tenemos que esto y aquello. Amén. Amén. No, nada de eso.
Ahora, ¿podemos decir gloria a Dios? Tampoco. Gloria a Dios es en el tiempo de canto. Cuando estemos cantando, usted diga gloria a Dios cuando están cantando. No en la predicación. Usted ve en la Biblia, solamente la Biblia habla de decir amén cuando se enseña y se predica la Biblia. Ya en lo que es el canto, diga aleluya, gloria a Dios si usted quiera. Pero aleluya, amén, aleluya. Durante la predicación, no, eso no se hace. No diga ya llegó, duro ahí, díganlo los solteros de atrás. No, esas cosas no son correctas. No diga ya, algunos ya pisó callos. O sea, yo le estoy diciendo esto porque yo he estado en lugares donde todo eso se decía, es bulla nada más. Pero sí se puede decir, amén. ¿Cómo le puede decir? No tiene que gritar, ponerse de pie ni pegar su Biblia. Simplemente puede decir con una voz varonil, amén. Si algo se dice y es verdad, usted está de acuerdo, usted puede decir, amén. Jesús es Dios. Qué bendición es ser salvo. Usted puede decir amén, está bien. Alguien dice, si no dicen amén, entonces no voy a terminar el mensaje. ¿Okay? Cuanto más digan amén, responda al mensaje. ¿Qué significa responder? Significa tome decisiones. Venga usted y diga, ok, el Señor me está hablando y nosotros vamos a tomar decisiones. Usted puede tomar una decisión aquí. Cuando se está orando, si hay una invitación, después del servicio, ¿qué debe hacer? Salude a los hermanos. Yo le pido que se quede por lo menos 3 minutos. 3 minutos para saludar a una persona que quizás no conoce usted. Algunos nos quedamos aquí 1 hora, qué bendición. Pero algunos, en cuanto se acaba el servicio, ¿dónde está el hermano? Ya hasta se oye la llanta chillando por allá. Ya se fue. Algunos llegan para irse. Llegan tarde y se van antes. ¿Ya? Entonces, la iglesia existe también para tener compañerismo. Después del servicio, salude también a los que son nuevos. Busca a una persona que no conoce, a la visita, salúdele y después siga orando. Bueno, ese es solamente algo breve de lo que es la conducta en la iglesia. Vimos en primer lugar la iglesia del Dios viviente, en segundo lugar la casa de Dios y por último le llama aquí columna y baluarte de la verdad, que habla de su propósito. Columna y baluarte de la verdad. Regresando a Timoteo 3:15, dice la Biblia, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Mire la última frase, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Aquí nos da la imagen de un edificio que está apoyado sobre columnas y sobre una base. Lo que es el baluarte aquí en verdad es como un sótano, que es el apoyo de un edificio. O sea, lo que sostiene un edificio, en este caso lo que sostiene la verdad es la iglesia. O sea que la iglesia enarbola y defiende la verdad de la palabra revelada de Dios. Para eso debe ser la iglesia. La iglesia está para, escriba ahí, sostener la verdad. Perdón, la iglesia debe estar cimentada sobre la verdad. La iglesia debe estar cimentada sobre la verdad. Ese es uno de los... Aquí vamos entonces ahorita a ver un poquito más de esos puntos de lo que es una iglesia bíblica que tiene su fundamento como la palabra de Dios. Debemos declarar la verdad. ¿Cómo qué cosas? Bueno, sobre Jesús. ¿Quién es Jesús? Mire lo que dice apenas Timoteo 3, versículo 16. En nuestro pasaje principal, la siguiente dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién habla este pasaje? De Jesucristo. Entonces Jesucristo es Dios manifestado en la carne. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Juan 1:6 dice así, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad. Entonces estamos cimentados sobre la verdad. ¿Y quién es la verdad según este pasaje? Jesucristo. Primera de Juan 5:20, mire lo que dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dicen algunos, ¿dónde dice la Biblia que Jesús es Dios? Hay muchos pasajes que nos indican que Jesús es Dios, directamente e indirectamente. Hay por comparación del Antiguo y del Nuevo Testamento, simplemente por su lógica de ver que Él puede perdonar, Él recibe adoración, Él contesta oración, Él resucita y va a resucitarnos a nosotros. Ahí vemos claramente que Él posee atributos que solamente un Dios puede poseer. Y Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿quién es la verdad?
Jesús. ¿Cómo sé si estoy en una iglesia verdadera? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en esa iglesia? ¿Es el Dios sobre todas las cosas? ¿Es el verdadero Dios? ¿Se le da adoración? ¿Se le canta himnos a Jesucristo? Ah, Jesucristo, ven sin tardar. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Los himnos es para adorar a Jesús. Entonces vemos que es la iglesia bíblica. Pero también es la palabra de Dios, es la verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús es la verdad. La Biblia o las Escrituras son la verdad. Vaya conmigo a 2 Timoteo 3:16, por favor. Aquí les quiero compartir la suficiencia de las Sagradas Escrituras. ¿Alguien sabe qué significa suficiencia? Significa que es suficiente, no necesito algo más. En otras palabras, la Biblia es suficiente para salvarnos, para edificarnos, para aconsejarnos y para bendecirnos. Dice 2 Timoteo 3:15 al 17, y que desde la niñez has sabido, ¿qué cosa? Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, mire, para la salvación, mire nada más, por la fe que es en Cristo Jesús. El primer propósito de las Escrituras es hacernos saber que Jesús es la única manera de salvarnos, por la fe. El 16 dice, toda la Escritura es inspirada. Esa palabra es del aliento, el soplo directamente de la boca de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, implica el pastor y cualquier otro creyente, sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Miren, muchos hoy hablan y defienden la autoridad de la Biblia. Pero muchos hasta dicen sola escritura, pero después aluden o hablan de otras personas. Yo no entiendo eso, yo no comprendo eso. A mí no me interesan los escritos de una persona, no importan. Ahora dicen, pero tú no lees libros. Mire, si hablan conforme a las sanas palabras de Cristo, es un buen libro, es un buen predicador, buena enseñanza. Pero ¿cómo voy a saber si está hablando conforme a las sanas palabras de Cristo? Pues sí, leyendo la Biblia, conociendo las Escrituras. Y yo rápidamente puedo notar si lo que dicen es bíblico, si lo que dicen es correcto. Yo vi una persona decir, o más bien mandaban esos cuadritos con una frase de una persona conocida, y decía, el corazón no regenerado no recibe las cosas de Dios. Y yo rápidamente puedo notar que la palabra corazón no regenerado no está en la Biblia. La Biblia nunca dice los no regenerados, tampoco dice eso. La regeneración aparece nada más 2 veces en la Biblia. Una ocasión es en Mateo, cuando habla de la regeneración, cuando esté el nuevo reino milenial aquí en la tierra. Y el otro está en Tito, que habla de regeneración en el Espíritu Santo, solamente 2 veces. Pero no dice nada de un corazón no regenerado. Entonces ahí estamos ya sacando doctrinas, inventando doctrinas que suenan bien, pero no están en las Escrituras. Entonces simplemente, aunque quizás esa persona no esté mal, sus palabras... Una persona que conoce la Biblia puede notar que sus palabras están mal. ¿Sí me explico? Y por eso le digo a usted, yo no le voy a decir, escucha esto, no escucha este, lee. Yo no le diría eso, lo que sí le diría es, lea la Biblia. Léala mucho. Léala más que cualquier otro libro. Léala más que escucha predicaciones. Léala más que escucha alabanzas. Lea la Biblia. Pase horas leyendo la Biblia. ¿Por qué no puede pasar horas diarias? Pasamos horas en Netflix. Pasamos horas quizás hasta escuchando. Yo les vuelvo a decir, mucha gente escucha mensajes, escucha nuestras predicaciones, pero eso no le va a llenar de conocimiento la Biblia. Yo trato de enseñarle a usted el proceso de cómo yo llegué a mi conclusión. Pero si usted solamente escucha predicación, solamente va a escuchar conclusión, y no va a aprender usted a llegar al proceso de cómo uno puede llegar a su propia conclusión siendo guiado por el Espíritu Santo si no lee la Biblia. La Biblia es suficiente, le vuelvo a repetir, para salvar, para edificar, aconsejar y bendecir. Me dicen, ¿qué libro necesito para mejorar mi matrimonio? Este libro aquí está. ¿Qué necesito yo para enseñar e instruir a mis hijos? Este libro aquí. ¿Qué necesito yo para empezar una iglesia y pastorearla bíblicamente? Este libro aquí. ¿Qué necesito yo para poder ayudar a ganar a otra persona para Cristo? Este libro aquí. Es todo lo que usted y yo necesitamos. Es suficiente. Pero mire, si usted debe reconocer que es nuestra única autoridad. Autoridad significa el poder de gobernar o mandar. ¿Qué dice de nuevo ahí? 2 Timoteo 3:15. La salvación por fe. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación. ¿Por qué dice ahí? Por la fe en Cristo Jesús. Entonces, vemos rápidamente. ¿Quién es Jesús? Si en la iglesia enseñan eso, ok, punto 1 está bien. Número 2, ¿qué es la Biblia? Es la autoridad suprema. Es la única autoridad. O de vez en cuando tenemos que aludir, bueno, es que
la confesión de fe esta y aquello dijo esto y ahora tenemos que acomodar la Biblia a esa confesión. ¿No? ¿O es la Biblia la autoridad? Y tercero, ¿qué enseñan de salvación? ¿Se gana, se pierde? ¿O es por gracia? Y lo último, ahorita vamos a ver, lo último es cuál es la misión de la iglesia. Pero miren, la verdad también tiene enemigos. En 2 Timoteo 4:4 dice, y apartarán, ¿de qué dice ahí? De la verdad el oído, y se volverán a ¿qué cosa? Las fábulas. Tito 1:14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de ¿qué? La verdad. O sea, hay cosas que nos apartan de la verdad. Y aquí le llama fábulas, judaicas. Recuerde, ¿quiénes son antagonistas en el Nuevo Testamento? Los judíos. Ellos aquí eran los que traían sus fábulas. Ahora, ¿cuál fábula? Ellos tienen muchas fábulas. ¿Ustedes han escuchado de Lilith, la primera esposa de... ¿sí? Es una fábula judaica. Son fábulas que ellos han inventado. No sé si lo hicieron con el fin de simplemente desviar. Este pasaje así lo implica. Pero el propósito es que hay enemigos de la verdad y quieren apartarnos de la verdad. Por eso yo le quiero animar a usted, que usted se siga apegando a la verdad y no preste atención a cosas que de pronto le van a desviar de la verdad. Romanos 1:26 dice, y que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué cosa? La mentira. Eso ahora implica para nuestros hijos que cuando ellos van a una escuela pública y le dice el maestro, nosotros llegamos del mono. Y miren, me estaba contando mi cuñado. Él estaba en la escuela, allá en la high school. Y la maestra de ellos enseñó que venimos del mono y todo. Y dice que todos los estudiantes empezaron a llamarla a ella Chaca. Porque ella cree que ella vino del mono. Yo no creo que yo vine del mono. Dice el eslabón perdido. Y a veces nos pintan unas cavernícolas. Entonces, esas están cambiando la verdad por una mentira. La pregunta es, ¿por qué sacan todas estas fábulas? Es una fábula, porque no están de acuerdo con la verdad. Entonces ellos tienen que sacar algo diferente y algo que ayuda a estar una narración, una historia. Por eso le dan un nombre a aquella persona que hallaron. Nos dejan saber cuál era su dieta, cómo vivía, qué vestía. ¿Cómo saben? Yo ni sé ni cómo se vestía mi bisabuelo. No sé. Pero ahí nos pintan cómo vestían, cómo vivían. ¿Cómo eran sus herramientas? Con un triste hueso, una muela que encontraron. Allí en Nebraska, man. Estaban encontrando ya por Alemania, hasta por Asia. Y los Estados Unidos dicen, nosotros no nos vamos a quedar atrás. Y en el orgullo americano encontraron el hombre en Nebraska. Una muela. El otro día encontré un diente en mi casa. Y no sé de cuál de mis hijas era ese diente. Ahorita se le están cayendo los dientes. Si yo encuentro un diente, yo no sé de quién es ese diente. ¿Verdad que no? Pero ¿cómo saben ellos? Son más inteligentes que usted. Ellos usan bata blanca. Ellos no se peinan. ¿Y sabe qué resulta que era una muela de un puerco? Eso es lo que era. Pero ahí puede ir usted al Museo de la Naturaleza y ahí va a aparecer Nebraska. Aunque ya fue refutado, aunque la ciencia ya lo quitó, déjalo, se ve bonito. Enseñemos a nuestros hijos la verdad. Dígale, usted no vino, niño, tú no viniste del mono. Nosotros no venimos de esa explosión. Dios nos hizo. Él hizo el mundo en 6 días. Mi hija, ahorita tengo una hija que me pregunta mucho. Me dijo, ¿quién hizo a Dios? Me acuerdo cuando yo preguntaba eso, papá. Las demás no me preguntaron. Estas 3 aquí, ellas no cuestionaron. Ellas aceptaron. Hay un Dios. Pero la que está por acá, ¿y quién hizo a Dios? ¿Cómo sabes? Dios es Dios. Por eso es Dios. Si Él no fuera Dios, si Él tuvo a alguien que crearlo, yo no creía en Él, pero nadie lo creó. Tú eres una niña limitada que un día tuviste un comienzo, pero Dios no es así. Y esa es la aplicación bíblica. Eso fue lo que me dijo papá. Y yo batallé en entenderlo. Entonces Dios nadie lo hizo. Él se hizo solo, tampoco. Él siempre ha existido. ¿Cómo? Humanamente no podemos comprender eso. Se llama fe. Si dice la Biblia. 2 Corintios 4:2. Antes bien renunciamos al oculto. Aquí están los que corrompen y medran con la verdad. Renunciando al oculto y vergonzoso. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios,
sino por la manifestación ¿de qué cosa? De la verdad, recomendándoos a toda conciencia humana delante de Dios. Hay quienes dice ahí que andan medrando, hay quienes andan torciendo la palabra, adulterando la palabra de Dios. Ahora, la verdad tiene enemigos. ¿Qué debemos hacer usted y yo con la verdad? En cuanto a sus enemigos, tenemos que defender la palabra de Dios. En Judas versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. Miren la siguiente frase, ¿qué dice? Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuántas veces se nos dio la fe? Una vez significa que en cuanto ya se dio, ya no hay más revelación, ya no hay más profecía, ya no hay más que ahora que escuchaste aquello. Una vez dada a los santos. Y esa fe que fue una vez dada, tiene que ser defendida. Tenemos que contender por la fe. Miren, no se crea esa virtud falsa de que, ay, todos somos hermanos. ¿Por qué se andan peleando? ¿Por qué aquellos hermanos no se llevan con este hermano? Y ahí andan peleados. Mire, en primer lugar, nuestra lucha, nuestra pelea no es personal. Yo no tengo nada personalmente contra otra persona. Y no voy a andar yo después atacando a la persona. Pero sí vamos nosotros a predicar en contra de la doctrina falsa. Y usted no tenga un corazón ahí débil. ¿Pero por qué hablan de ellos? Porque Dios nos mandó. Dios mandó al predicador exponer la mentira, exponer la maldad y exponer el pecado. Hay falsos maestros. Algunos somos tan nobles que no nos podemos imaginar que haya personas que producen, ellos ven a la iglesia como un mercado. Lo que es la iglesia para ellos es una fuente de ganancia. Como ya no la hicieron en el mundo con su música mundana, ahora vienen a la iglesia y dicen, ya soy cristiano. Y ahora tienen una nueva audiencia de gente. Bueno, el Yuri, el Puma, y todos ellos ahora están ahí y la gente está escuchando. Y qué bendición se convirtió. De pronto hace un concierto para el Chapo. Yo pensé que era cristiano. Y esas cosas lo tengo que decir, se tiene que decir porque son falsos y están enseñando mentira y están desviando a la gente de la verdad. Así que no se sienta mal, usted alegre, qué bendición, están denunciando el pecado, están denunciando la mentira. Por eso tenemos que advertir. 1 Timoteo 6:20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué dice después ahí? Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia. Vaya conmigo a 2 Timoteo 2:15. ¿Estamos bien, hermanos? 2 Timoteo 2:15. Se le advierte a usted que usted conozca la Biblia para que de pronto no sea arrastrado después, que no sea fascinado. La palabra dice, ¿quién nos fascinó? Esa palabra, ¿quién te dejó encantado? Alguien habló y dicen, qué tremendo, qué profundidades, dice esa persona, qué humildad. Miren nada más qué tan estudioso y escolapio, qué erudismo. No se engañe por esas cosas. La predicación debe ser sencilla, debe ser tan sencilla que un niño la pueda entender. Que usted salga aquí recibiendo una verdad, sabiendo lo que tiene que hacer, no decir, tuvo buena la enseñanza, ¿qué aprendiste? No sé, pero él es muy inteligente. No, eso no de nada sirve. 2 Timoteo 2:15, estamos ahí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué cosa? La palabra de verdad. Estamos hablando de la verdad. Mira el 16, más evita. Entonces tenemos que procurar conocer la Biblia y ahora tenemos que evitar profanas y vanas palabrerías, o sea, todo lo que se habla fuera de la Biblia, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, de aquellos que están hablando, carcomerá como ¿qué? Como gangrena. Y aquí menciona a dos personas, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron ¿de qué? De la verdad, diciendo que la resurrección ya afectó y trastornan la fe de algunos. Estos dos hombres quizás estaban en la verdad o conocían algo de la verdad, pero se desviaron ellos de la verdad y ahora empezaban ellos a hablar profanas y vanas palabrerías. Hablaban cosas extrabíblicas, le añadían modificadores a las palabras y empiezan ellos a torcer las escrituras. Y Pablo dice, evita a estos. Pero para que sepas cómo evitarlos, tienes que procurar primeramente ser un estudiante aprobado. Uno que sabe trazar bien la palabra de Dios. Uno que sabe estudiar bien la Biblia. No sea un obrero que tenga de qué avergonzarse. Me da mucha pena, especialmente si alguien de nuestra iglesia que se le predica tanto y con tanta escritura, que de pronto diga, pastor, yo ya voy a judaizar, voy a hacer circuncidarme. Después de que escucha una predicación entera de esto,
Después de que se le mandó y se le enseñó, pero es que pastor, me fascina la cultura de los judíos, me fascina cómo ellos viven y los Yom Kippur y todo lo que hacen. Ese ni siquiera está en la Biblia. El año nuevo de ellos era al principio de la primavera, lo que es durante este tiempo. Yo no sé dónde salió ese septiembre, pero mire, le estoy dando un ejemplo nada más de muchos ejemplos. El problema es que son desviados porque se lleva el viento que viene. Yo he visto modas de cristianismo que antes no veíamos. Esta moda del judaísmo es nuevo. Siempre tiene un sombrero. Aquí en lo que era la Broadway y la Eringer vimos ahí un grupo así. ¿Y dónde está tu sombrero? ¿Cuál sombrero? No veas, yo no tengo sombrero. Tú estás mal con Dios. Y empezaban ellos a sacar pasajes torcidos. Por ejemplo, los judíos tienen una bolita. ¿Casi sabes cuál es esa bolita? ¿Cómo se llama? El kipa. Eso no está en la Biblia. Ahí están con el kipa y cuando van a fumar se lo quitan. Después termina y otros se lo ponen otra vez. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la santidad del corazón? Pero bueno, no se ha desviado fácilmente. Debe apartarse de aquellos. Mire, Romanos 16, 17, estamos ahí. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. ¿En contra de qué? De la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os... ¿Que me ande con ellos y retenga lo bueno? A veces la gente no tiene sabiduría. Examínalo todo, retén lo bueno. Aquí no está diciendo que nos apartemos de ellos. Yo he predicado ese pasaje. Usted escuche, búsquelo por favor. Es un pasaje muy abusado. Y dice la Biblia que uno tiene que nosotros fijarnos. Esa palabra fijéis, está hablando de señalarlos. ¿Qué quiere decir? Si alguien viene a nuestra iglesia y empieza a enseñar algo diferente, usted ya sabe, usted debe señalarlo. Y decirle, confrontarlo. Nuestra iglesia no es así. Nuestra iglesia cree esto, creemos la Biblia y creemos esto de Jesús. No, es que, pero yo creo que Jesús es el Padre. Nosotros no creemos eso aquí. Nosotros creemos que existe lo que es la Trinidad. La Biblia menciona 3 en 1, distintos. Y hay un mensaje entero que yo he predicado acerca de eso. Esto es lo que nosotros creemos. Y si alguien viene a tratar de decir que es diferente, usted debe señalarlo. ¿Y qué vamos a hacer con él? Después de una y otra amonestación, desecharlo. Y decir, no tienes lugar aquí por la doctrina. Alguien puede ser pecador y puede batallar con su pecado. Es bienvenido aquí, está aprendiendo, está creciendo, pero en cuanto a doctrina, no hay tolerancia. No se tolera. Pero pastor, ¿qué tal de los ángeles? Eso no me importa, porque eso no es esencial, no es una herejía destructora. Pastor, la brecha, alguien me dijo, la brecha. Un pastor más inteligente que tú cree en la brecha, alguien me dijo. Yo creo en la Biblia, no importa qué tan inteligente sea, porque el hombre más inteligente del mundo era ateo. No importa la inteligencia, lo que importa es lo que dice la Biblia. Entonces, por esas cosas yo no haría gran cosa. Si alguien enseña esto o aquello, pero cuando se trata de Jesús, salvación, la Biblia, ahí sí no hay tolerancia en cuanto a doctrina. Vimos ahí debe estar cimentado en la verdad, pero también debe sostener la verdad. Esto habla de su responsabilidad. La iglesia, o sea, sus miembros, tienen una responsabilidad hacia la verdad. En primer lugar, debemos andar en la verdad. Mira lo que dice 3 de Juan 1, versículos 3 y 4. 3 de Juan. Usted debe aprender a andar, caminar en la verdad. 3 de Juan, versículo 3 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas. ¿En qué dice ahí? En la verdad. Versículo 4. No tengo yo mayor gozo que esto, el oír que mis hijos, ¿qué dice? Andan en la verdad. Los hijos de Juan, aquí está hablando de hijos espirituales. Cuando el pastor tiene un gozo, el más grande gozo que su servidor tiene, como pastor, no es los beneficios, no es que alguien me recompense, que alguien me invite. Y eso, yo aprecio todo eso. Lo más importante para mí es que el creyente ande en la verdad, que haga lo que se le predica, que está viviendo en la verdad. Eso es lo que nos trae más grande gozo a los predicadores. Yo no me sentiré que sea un pastor exitoso, a lo menos que la congregación que está bajo mi cargo ande en la verdad. ¿Qué significa andar en la verdad? Es vivir de la manera o conformarse a las verdades de la palabra de Dios, vivir gobernado por los principios, por los preceptos y los mandamientos de la Biblia. Mire lo que dice Efesios 1:3 en su bosquejo. Debemos andar en la verdad, pero debemos ser testigos de la verdad. ¿Qué significa ser testigos? Debemos ser ganadores de almas. Tenemos que dejarle saber a la gente la verdad. Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído, ¿qué cosa? La palabra de verdad. Y la siguiente frase nos dice qué es esa palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación.
Entonces tenemos nosotros que ser testigos de esta verdad, decirle a otra persona de esta verdad. Nosotros llamamos eso evangelizar, ganar almas, llevarle el evangelio a una persona. Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído. ¿Por qué dice ahí? La palabra verdadera del evangelio. Alguien le dijo a usted la palabra verdadera del evangelio y usted creyó, usted fue salvo. Ahora le toca a usted decirle a otra persona de esa verdad. Si usted no está compartiendo la verdad, usted está en desobediencia. La única alternativa a evangelizar o ganar almas es desobediencia. Por eso yo le quiero animar a que usted participe de la verdad. ¿Cómo puedo participar? Bueno, usted ya tiene la verdad, ahora venga y dígale a otro la verdad. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad, ¿qué cosa? El evangelio. ¿Pero a quién? A toda criatura. Así que usted debe sostener la verdad al predicar la verdad. La iglesia tiene esta responsabilidad. La gente dice, ¿por qué están forzando nuestra religión en nosotros? Bueno, si usted quiere llamarlo forzarlo, la Biblia nos dice, fórzalos a entrar, fuérzalos a entrar. O sea, es bíblico. Es bíblico y decirle a la persona, tú estás mal, tú necesitas a Cristo. Quizás usar más de tacto, no malentienda. Pero no hay nada malo. La gente nos va a acusar de ello. Ustedes andan forzando su religión. Estamos hablando la verdad. Tú estás siguiendo una mentira. Y si sigues en tu mentira, ¿a dónde te vas a ir? Al infierno. Entonces no importa incomodarte, no importa que tú te sientas que te estamos forzando. Mire, el mundo te fuerzan a los muchachos a ser pandilleros, fuerzan a los muchachos a hacer drogas, fuerzan a las personas a cometer pecado y toda la gente es forzada y lo hacen, los empujan. ¿Qué hay de malo entonces forzar a una persona? Como dice la Biblia dice, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Así que si usted no sale a evangelizar, estoy redarguyendo en este momento. Mira lo que dice Tercera de Juan, ahí estamos en Tercera de Juan, ¿verdad? Debemos andar en la verdad, debemos ser testigos de la verdad, pero debemos cooperar con la verdad. Debemos cooperar con la verdad. Eso se refiere ahora a apoyar a otros que van a llevar la verdad. A mí me da gozo y alegría cuando escucho de una persona que va a empezar una iglesia. Ahora, yo sé que es difícil porque lo hemos hecho, lo estamos haciendo, es algo difícil. Que se vaya una persona a otro país y establezca una iglesia de ceros, de nada, empieza a tocar puertas, reunir gente en su casa, ya tiene un grupo de 6, 8 personas y dice, bueno, ahora vamos a conseguir quizás un local más grande y empiezan a rentar y empiezan a crecer y a florecer y el Señor empieza a obrar. Eso trae mucho gozo. Pero para que ellos estén en esos lugares, hay necesidad de que nosotros cooperemos con ellos. Mire lo que dice ahí en Tercera de Juan, estamos ahí, versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestes algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. O sea, es algo bueno ayudar a un hermano que usted ni conoce, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de ¿quién? De Él, o sea, de Dios. Mire, sin aceptar nada de ¿quiénes? De los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas. ¿Para qué? Mire la última frase. Cooperemos con ¿qué? Con la verdad. Note que la responsabilidad es de la iglesia el poder sustentar a ellos. Ellos no pueden recibir nada de los gentiles. ¿Quién son los gentiles? Los que no son creyentes. Ellos no deberían recibir nada de ellos. Según la Biblia, la obra se hace por medio de la iglesia local. Nosotros tenemos que cooperar con ellos, pero es cooperar con la verdad. Así que vimos en esta noche lo que es la iglesia de Dios viviente. En primer lugar, la iglesia del Dios viviente, la iglesia es una asamblea, la iglesia es posesión de Dios. En segundo lugar, la Biblia dice que es casa de Dios, la casa de Dios. Habla de la familia de la fe y vimos lo que es una conducta correcta. Y número 3, le llama columna y baluarte de la verdad. Esto habla de su propósito, es estar cimentada sobre la verdad y sostener la verdad. Así que esta es la primera parte de la doctrina de la iglesia del Dios viviente. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, Padre, a amar a la iglesia, amar a nuestra iglesia local aquí. Somos miembros los unos a los otros. Deberíamos orar unos por otros, deberíamos amarnos unos a otros. Deberíamos nosotros, Señor, en verdad preocuparnos. Señor, quita de nosotros cualquier noción de racismo si hay entre nosotros en cualquier iglesia. Somos conciudadanos de los santos, Señor. Tenemos nosotros una ciudadanía en el cielo, donde ya no importa cuál es nuestro linaje en la carne aquí. Y Padre Santo, ayúdanos a nosotros a amar tu iglesia,
Pero también, Padre, a nosotros proteger la verdad, contender por la verdad. Señor, danos nosotros el gozo, Señor, de saber que andamos en la verdad. Y sobre todo, Padre, compartir la verdad con otras personas que quizás no conocen. Y Señor, ayúdanos a apreciar, ser fieles a tu casa, ser consistentes, venir con una buena actitud y estar dispuestos a servirte de corazón aquí en la iglesia local. Damos gracias por ello. En nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido de gran bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si alguna vez se encuentra en el sur de California, visítenos a uno de nuestros servicios en la Iglesia Bautista de Santa Ana. También le invitamos que visite nuestro canal, en donde encontrará mensajes de doctrina y de aliento para su vida. Sobre todo, le animamos a que nos acompañe para nuestros 3 servicios, en donde podremos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Dios les bendiga y tengan un gran día. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. También visítenos en YouTube o en Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje.